Hola, muy buenas familia, bienvenidos al canal. Hoy estamos aquí para presentaros el cómo se juega del Patchwork Express. Antes de montar el set, recordaros cuál es el objetivo de este juego, que es el de rellenar la colcha lo mejor posible, de forma que queden el mínimo de espacios libres en ella y consiguiendo el mayor número de botones durante el transcurso de las rondas de juego, para poder obtener la máxima puntuación y poder ganar la partida. Dicho esto, montamos el set y vamos para allá. Perfecto, y ahora pasamos a la preparación del set. En primer lugar, cada jugador recibe una colcha, un marcador de tiempo y 5 monedas, y el resto de las monedas las dejamos a mano formando la reserva. En segundo lugar, situaremos el tablero central en el medio de la mesa. En tercer lugar, situaremos los marcadores de tiempo en el tablero central, aquí, eligiendo al azar el primer jugador. En cuarto lugar, colocaremos aleatoriamente los 15 parches de colores alrededor del tablero central y guardaremos los parches azules en la caja. En quinto lugar, localizaremos el parche más pequeño, el de tamaño 3, y colocaremos el peón junto entre este y el siguiente parche, siempre en el sentido de las agujas del reloj. Y en último lugar, colocaremos los parches de cuero en los espacios habilitados en el tablero central. Y con esto ya tendríamos finalizada la preparación del set. Ahora pasamos al inicio de la partida. A diferencia de otros juegos, aquí no se van alternando los turnos, sino que siempre moverá el jugador que esté más atrasado en el tablero, el cual podrá realizar dos tipos de acción. Primera acción que podríamos hacer: avanzar y recibir botones. Si no puedes o no te interesa comprar parches, mueve tu marcador de tiempo las casillas suficientes hasta colocarte delante del jugador contrario y recibirás tantos botones como casillas hayas avanzado. Recordaros que los botones son la moneda del juego. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que el jugador verde estuviera en esta casilla y que el jugador amarillo se hubiera decantado por dicha opción. En este caso, tendría que desplazarse 1, 2 y 3 espacios para poder quedar por delante del jugador verde y poder cobrar. En este caso serían 3 botones. Cogería 3 botones de la reserva y se los pondría en su espacio. Segunda acción que podríamos realizar: comprar y colocar un parche. En esta acción deberemos realizar 5 acciones en el orden que comentamos a continuación. En primer lugar, elegir un parche de los 3 que se encuentran justo delante del peón y siempre, como hemos dicho anteriormente, en el sentido de las agujas del reloj. En este caso pongamos, como empieza el jugador verde, que es el que está encima, pongamos que el jugador verde le interesa este parche de color verde, este primer parche, ¿vale? Pues cogeríamos el parche y nos lo quedaríamos. En segundo lugar, colocaríamos el peón en el sitio de dicho parche. Bueno, en este caso, como estaba justo delante, el peón no se mueve y se queda en el mismo sitio. En tercer lugar, pagaríamos el número de botones que indique el parche y los dejaríamos en la reserva. En este caso, este parche tiene un coste de un botón, por lo tanto, pagaríamos dicho coste, cambiamos 5 monedas por 4, ¿sí? Y ya está, ya habríamos pagado el coste de dicho parche. En cuarto lugar, colocaríamos el parche en el tablero colcha, donde quisiéramos, ¿sí? Sin problema. Siempre teniendo en cuenta que debe coincidir con la cuadrícula, es decir, no lo podríamos poner en diagonal, que no podría sobresalir del tablero, es decir, no podría quedar así, y que tampoco podría colocarse encima de otros parches. Pongamos, por ejemplo, que tuviéramos este, pues no podría quedar por encima de este otro, ¿vale? Sí, lógico, ¿eh? No obstante, podemos colocarlos en el sitio que queramos sin necesidad de unirlo a un parche existente. Si tuviéramos este, pues no deberíamos colocarlo aquí necesariamente, sino que podríamos colocarlo en el sitio del tablero que más nos plazca, sin ningún tipo de problema. Y el quinto paso sería avanzar tu marcador de tiempo el número de casillas que indique el parche comprado. En este caso, el parche comprado nos indica 3 unidades de tiempo, con lo cual deberíamos avanzar 3 casillas
en el tablero central. En el caso de que tu marcador quedara por detrás o encima del jugador contrario, volvería a ser tu turno. Vamos a poner un ejemplo. Pongamos por caso que el jugador amarillo estuviera ubicado aquí. Si el jugador verde se hubiera movido 3 casillas, al quedar por detrás, volvería a ser su turno, pudiendo realizar una de las dos acciones que hemos comentado anteriormente. De la misma forma, si el jugador amarillo estuviera en esta localización, si el jugador verde hubiera avanzado 3 casillas y hubiera quedado por encima, de la misma manera, volvería a ser su turno, ya que al quedar por encima le tocaría a él, pudiendo realizar, como hemos dicho antes, una de las dos acciones que hemos comentado anteriormente. Y ahora pasamos a los aspectos importantes a tener en cuenta para el desarrollo de la partida. Cada vez que pases por encima de un parche de cuero, debes descartarlo o colocarlo en tu colcha de forma inmediata, el que te ayudará a rellenar las casillas más aisladas del tablero. Pongamos, por ejemplo, que el jugador verde cayera en este parche de cuero, con lo cual lo descartaríamos inmediatamente o lo colocaríamos en nuestra colcha. En este caso acabamos de empezar a hacer la colcha y aún no tenemos casillas muy aisladas, pero pongamos por ejemplo que lo tuviéramos así, que realmente este espacio pues fuera bastante complicado de rellenar, pues los parches de cuero realmente nos facilitarían mucho el poder rellenar estos espacios más aislados dentro de nuestra colcha. Segundo aspecto a tener en cuenta. Cada vez que pases por encima de un símbolo de botón del tablero, recibirás tantos botones como botones tengas en los parches colocados en tu colcha hasta ese momento. Por ejemplo, en el parche que tenemos actualmente no hay ningún botón, pero pongamos por ejemplo que tuviéramos este otro y este otro, por ejemplo. En este caso tendríamos, si hubiéramos pasado por esta casilla, tendríamos 3 botones actualmente en nuestra colcha, lo que nos daría 3 botones. Cogeríamos los botones de la reserva y los colocaríamos en nuestro espacio. Y el tercer y último aspecto a tener en cuenta durante el desarrollo de la partida. En el momento en que nos queden 5 parches, pongamos que todos estos ya estuvieran colocados en nuestras respectivas colchas, ¿vale? Vamos a suponer que están pues así mismo, ¿vale? Da igual, es solo un ejemplo. A ver, aquí, aquí y aquí. En el caso que solo quedaran 5, en ese momento entran en juego los parches azules, los cuales colocaremos justo detrás del peón. Igual que los parches anteriores, también lo haríamos de forma aleatoria, tal que así. Y ahora pasamos al fin de la partida. Cuando ambos jugadores llegan a la última casilla, la casilla Z, termina el juego y se procede a contar la puntuación final de cada jugador en base a lo siguiente. Puntos positivos. Esto es de aquí. Cada botón que tenga un jugador en su reserva tendrá un valor de 1 punto. En este caso, jugador amarillo tiene 8 puntos, 8 botones, 8 puntos. Y el jugador verde, que en este caso tendría 7 botones, tendría 7 puntos positivos. Y luego tendríamos los puntos negativos. Cada casilla vacía en la colcha tendrá un valor de menos 2 puntos. Como en este caso tenemos las colchas aún muy vacías, procederemos a rellenarlas con los parches existentes solo para ejemplificar el tema de los puntos negativos a las casillas vacías. Lo rellenamos y pasamos a la puntuación. Vale, ahora que hemos rellenado de forma ficticia las colchas de cada jugador, podemos pasar a contar los puntos negativos de cada jugador. En este caso, jugador amarillo, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 casillas, lo que nos daría un total de menos 10 puntos negativos. Como hemos dicho, el valor sería de menos 2 puntos por cada casilla, 5 por 2, menos 10. En el caso del jugador verde, tendría 3 casillas vacías, lo que equivaldría a menos 6 puntos negativos. Por lo tanto, teniendo los puntos positivos y los puntos negativos, procederíamos a hacer el recuento final. En el caso del jugador amarillo, que hemos dicho que tenía 8 botones, lo que equivaldría a 8 puntos positivos, menos 10 puntos negativos, tendría un total de menos 2. En el caso del jugador verde, tendríamos
7 puntos positivos y menos 6 negativos, con lo cual tendríamos una puntuación positiva de 1 punto, con lo cual en este caso ganaría el jugador verde. Es muy común que al principio de las partidas, cuando se empieza a jugar, los valores sean negativos. A medida que vayamos jugando, normalmente siempre quedarán valores positivos. Como hemos dicho, el jugador que tenga más puntos ganará la partida y en caso de empate sería el primero que haya llegado a la meta final. Y ahora queremos daros unos consejos en base a nuestra propia experiencia de juego. El primer consejo que os daríamos es, siempre que se pueda, evitar la opción de avanzar sin comprar, ya que irá en perjuicio nuestro a la hora de rellenar la colcha y por lo tanto posiblemente nos queden más espacios libres al finalizar la partida, los cuales tienen un valor negativo doble respecto a los botones. El segundo consejo que os daríamos es intentar leer las jugadas del jugador contrario para poder obstaculizar su compra de parches. Habrá momentos en que el jugador contrario necesitará una pieza determinada para poder completar su colcha, y es posible que la partida pueda depender de ello, ya que en muchas ocasiones suelen ser reñidas. Por lo tanto, es importante obtener la mayor puntuación posible, pero también intentar que el jugador contrario obtenga la mínima puntuación posible. Y el tercer y último consejo que os daríamos es que hay que jugar muy bien con las piezas que se compran, teniendo siempre en cuenta el número de botones de coste de la propia pieza, los botones que incluye la propia pieza, los espacios que me obliga a moverme en el tablero central y los espacios que ocupa en mi colcha. En función del momento de la partida, a lo mejor me interesará moverme más casillas, por ejemplo, para coger un parche de cuero antes que el jugador contrario, aunque a priori tendré menos posibilidad de comprar otros parches. O por ejemplo, coger una pieza que no contenga botones, pero que ocupe un gran espacio en mi colcha para intentar evitar dejar espacios libres al finalizar la partida. En todo caso, siempre intentaremos obtener parches con botones en nuestra colcha lo antes posible, los cuales nos darán beneficios cada vez que pasemos por el símbolo de botón. Muy bien, y hasta aquí el cómo se juega del Patchwork Express. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle un buen like, suscribiros al canal, activad la campanita para saber cuando subimos vídeo y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias y hasta luego.